Tecnópolis. Un cuento de Jack Williamson. Segunda parte. Junto a la máquina, Ames movía torpemente dentro de un voluminoso traje de tela de plomo, tan pesado que hasta su fuerte contextura apenas podía soportarlo. Sus ojos azules escudriñaban a través de unos enormes lentes de cristal emplomado. Una pesada automática estaba sujeta al cinto, cuyo peso era compensado por dos brillantes cilindros de acero que colgaban en el otro lado. El plomo absorberá parcialmente los rayos, explicaba impaciente a los reporteros televisivos. Las pantallas magnéticas desviarán ciertas radiaciones también. Los átomos de hidrógeno del agua atraparán algunos neutrones. La protección no es perfecta. Pero espero poder echar una ojeada al centro del paraje muerto, y regresar con vida. Comenzó a introducirse con torpes movimientos en la esfera de plomo. Un reportero inquirió. ¿Esos cilindros? Son bombas atómicas, gruñó Ames. Hidrógeno triatómico estable, sometido a alta presión. Mi proceso catalítico lo convertirá instantáneamente en helio, y liberará suficiente energía para hacer volar media ciudad. La pesada portezuela fue atornillada en su lugar. Un periscopio asomaba girando hacia atrás y hacia adelante. El avión se alejó rugiendo rudamente por el campo y despegó pesadamente. Los espectadores contuvieron el aliento, al ver que sobrevolaba la invisible barrera. Pero no cayó. Siguió adentrándose en línea recta hacia el corazón de las tierras muertas. Se fue achicando hasta convertirse en una mota y desapareció tras el gris horizonte. Pero la grave voz de Ames resonó a través del comunicador de onda corta. Estoy siguiendo una tenue faja que debió de haber sido una autopista. Más allá hay una forma rectangular en el polvo. ¿Debió de ser una ciudad? Un nuevo silencio, alterado por el murmullo de las perturbaciones atmosféricas. La válvula de oxígeno se ha atascado. Había transcurrido media hora y la voz de Ames era más débil. Tuve que abrir la escotilla para respirar. No puedo comprender a qué se debe la falla, la válvula fue controlada esta mañana. Me siento dolorido y acalambrado. Comienzo a sentir hormigueo en la piel. La radiación penetra en mi organismo, sin duda. Pero quizá tenga tiempo. Otra pausa con el característico zumbido. Algo en la lejanía. Son edificios. Un humo verde sale de una alta chimenea. Un extenso vaciadero gris y enormes máquinas excavadoras. Parece una mina. Y un campo de aviación, con largos aviones cohete. ¿Debe de ser donde el metal transmutado? 10 minutos de tenso silencio y crepitación estática. El motor se está recalentando. La voz sonaba ronca, forzada. Pierde gasolina, quizás se está desintegrando, pero, allí. Siguió una exclamación admirativa e incrédula. Allí, es una ciudad. Sí, una ciudad en medio del paraje muerto. Torres metálicas. Chimeneas que arrojan humo verde. Y máquinas, ¿qué máquinas? Pero debo regresar. La radiación comienza a surtir efectos en mí. Un prolongado silencio. Luego el murmullo final. No podré lograrlo. El motor ha dejado de funcionar. Missouri a la vista. Algo, una extraña agitación en el farallón. Y veo algo que avanza, parece un gigante metálico. Bien, Radbourne, usted me lo advirtió. Pero siga adelante. El SS debe detener el avance del paraje muerto. La débil voz enmudeció bruscamente. El zumbido y el restallar de las desconocidas energías de las tierras muertas eran los únicos sonidos que llegaban al receptor. Cayó la noche, y el círculo prohibido adquirió de nuevo su irreal luminosidad. Oprimiéndose con ambas manos las sienes que parecían a punto de estallar, Ames trató de incorporarse. Algo le había golpeado la cabeza. Entonces recordó. La colisión le había hecho perder el sentido. Aún se encontraba en la esfera de plomo. Se sentía la piel ardiente, como aguijoneada. Un dolor apagado le roía los huesos. Le torturaba la sed. Sintió deseos de beber el agua que brotaba a través del resquebrajado panel interior, pero sabía que las radiaciones absorbidas la habían convertido en un líquido letal. La muerte del paraje muerto que lo sembraba todo de polvo y ruinas. Con desmañados movimientos impuestos por la pesadez del traje, abrió la escotilla. Anochecía. La estéril llanura ya brillaba con su fantasmagórica y tétrica luminosidad. El farallón del otro lado del Missouri resplandecía con destellos apagados, y el río era una perezosa serpiente de mórbidos movimientos. Allí había visto lo que parecía un gigante metálico. Ahora, en dirección al río, percibió un fugaz destello.
Era la misma cosa metálica, acechando cautamente por el borde de la margen seca, acercándosele furtivamente. ¿Y qué era? ¿Un hombre, o alguna horrenda criatura creada por Clyburn Hope? Con los miembros ateridos salió de la esfera, al tiempo que palpaba con las manos enfundadas en los guantes emplomados la automática y las dos bombas atómicas. Abandonando los restos destrozados del avión, que ya empezaba a desintegrarse envuelto en aquel resplandor irreal, dirigió sus pasos río arriba. Debo salir de aquí, claro, musitó. Pero primero tengo que encontrar una respuesta más. Pues era en aquella dirección que había captado el movimiento en el farallón. Insólita jornada. Trepaba por montones de denso polvo encendido de fríos colores violeta, verde, púrpura, amarillo. Se hundía en depresiones donde flotaba un gas luminoso que le quemaba los pulmones como si fuese fuego. Se desplomaba. Se levantaba pesadamente. Caía de nuevo. El dolor que sentía en los huesos se hacía cada vez más intenso. Su cuerpo era una brasa. La sed le causaba una insoportable agonía. Una vez miró hacia atrás y vio un reflejo de algo en movimiento. ¿Le estaba siguiendo? Poco importaba. Ahora, él avanzaba arrastrándose. Entonces, cuando parecían perdidas todas las esperanzas, ella fue a su encuentro. Artedne. El brillante ser de la fotografía y los sueños. Se elevó por encima de los oscuros farallones, planeó hacia él en alas de resplandeciente luz. Las brillantes alas no batían, sino que poseían una vibración colorida, que pasaba del dorado al rosa, del malva al azafrán. Ames se arrastró hasta ponerse de rodillas, levantó una mano a modo de saludo. Ella se posó en el luminoso polvo ante él. Sus alas habían desaparecido. Dos altas y gráciles fibras, parecidas a unas antenas, se elevaban curvadas desde sus hombros. Las alas, como dos llamas, habían latido entre ellas. Ames. Su voz era una melodía argentina. ¿Has venido? Ella se le acercó prestamente. Era alta y esbelta y bella. Una túnica de hilos de plata se adhería a las curvas de su cuerpo. Una estrella de gemas fulguraba en la luciente diadema que le sujetaba los cabellos de oro. Artedne. Exclamó con voz ahogada. Tú. Era real, humana. Incluso las delicadas hebras de sus vibrantes antenas de colores eran naturales, hermosas. Le eran tan necesarias como sus brazos. Sin ellas, habría parecido desfigurada. Ames se sintió desfallecer. Rechinó los dientes transido de dolor. Mi amor, musitó. Te vi, volando. Eras tan bella. Deseaba, esperaba, venir. Ames se tambaleó. Las ágiles manos de Artedne le sostuvieron. Ames. Te percibí, allende las tierras nuevas. Sus fuertes brazos le aguantaban. Solo en ti descubrí un parentesco con los de mi raza desaparecida, asesinados por los tecnohombres. Por eso te llamé. Pero, Ames. Se estremeció, alarmada. Estás enfermo. Me muero, murmuró él. Todavía no, Ames, porque te traje esto. Extrajo un frasquito metálico y vertió en el tapón a rosca del mismo un líquido azul claro. Eres como el Dr. Hope, de la antigua vida, que no toleraba las radiaciones de las tierras nuevas. Bebe esto. Es la fórmula neutralizadora que le mantenía con vida. Ames engulló el líquido, y sintió que recobraba rápidamente las fuerzas. En unos pocos minutos fue capaz de ponerse en pie. Recordó el seguidor furtivo y miró hacia atrás con aprensión. Vi a los tecnohombres. La voz de Artedne temblaba de miedo. Esta noche hacen una batida. Pero quizá logremos llegar a Futuron. Ellos nunca la descubrieron, tras la pantalla de su campo Tau. En los ojos de Artedne se reflejaba la pena y el temor. Futuron fue la última ciudad que los Neozoans, mi gente, construyeron, explicó. Cuando los rayos mortíferos de los tecnohombres destruyeron todo lo demás, cesaron de resistir, y no concibieron más hijos para vivir en un mundo de desesperación. Yo soy ahora el último de los Neozoans, y aún los tecnohombres andan de cacería. Pero vamos. Ames se desplomó de nuevo a su lado. Luego llegaron al farallón donde él había visto aquel intrigante titilar. Era un pronunciado saliente que se internaba en el reluciente y emponzoñado Missouri. La excitación y el miedo enviaban una trémula luz de color a lo largo de las finas antenas de Artedne. ¿Dónde? Empezó a decir Ames. Se interrumpió, frotándose los ojos. Había percibido un leve zumbido. Y ahora las tierras muertas habían desaparecido. Se encontraban bajo una vasta cúpula de luz espiralada.
Ante él se elevaban unas graciosas columnas y las blancas torres de una espaciosa construcción parecida a un templo. Esto es Futurón, dijo ella en voz baja. Pero yo no la había visto, declaró Ames, sorprendido. ¿Y esta luz rosada? La ciudad es invisible, casi, explicó Artedne. Esta es nuestra única defensa contra los tecnohombres. El campo Tau, una adaptación del campo Sigma del Dr. Hope, desvía la luz en todo su entorno. La luz rosada es un afortunado efecto incidental. De otro modo, puesto que no entra luz alguna salvo a través de los atisbaderos, estaríamos en la oscuridad. Delicadas flores, extraños capullos con brillantes matices de variedades que Ames no había visto jamás, ponían sus notas de agradables colores por todas partes, percibió un exótico perfume. Artedne le condujo al sencillo y silencioso apartamento donde ella moraba. ¿Toda esta ciudad?, inquirió Ames, tratando de contener un estremecimiento de maravillado asombro, ¿ha existido y expirado desde la aparición del paraje muerto? El tiempo transcurre más rápidamente en el campo Sigma, le explicó ella. 12 seres de mi raza partieron con el Dr. Howe para fundar la primera ciudad Neozoan. Yo pertenezco a la cuarta generación. Se sentaron en un sofá instalado en un pabellón iluminado con luz rosada. Ames se volvió hacia ella, y clavó su mirada en su rostro. ¿Los tecnohombres?, preguntó, ¿los creó el Dr. Hope? Y a los Neozoans también, repuso la joven en un murmullo. Él pretendía modelar una nueva raza, más dotada que la antigua. Cometió muchos errores, hubo varios fracasos. Los tecnohombres fueron los primeros en constituir una promesa. Poseían cerebros grandes. Pero sus organismos eran inadecuados y fue necesario complementarlos con intrincados mecanismos. El Dr. Howe les mantuvo en observación en su complejo laboratorio. Mientras tanto, empero, otro experimento dio como resultado a los Neozoans. Nosotros poseíamos un equilibrio entre las facultades mentales y las físicas, por lo cual somos más independientes de las máquinas. Estábamos dotados de nuevos sentidos, de nuevas facultades, de las que los tecnohombres carecían. El Dr. Howe decidió dejarnos vivir, como una pequeña colonia, que podía existir en paz con la vieja raza. Y planeaba destruir a los tecnohombres, pues estaba alarmado por ciertos síntomas de crueldad atávica que había descubierto en ellos. Todas sus criaturas estaban adaptadas a vivir en el campo Sigma, y por esa misma razón no estaban capacitadas para sobrevivir fuera de él. El Dr. Howe meramente planeaba invertir el campo en el barrio de los tecnohombres. Sin embargo, poseían una mente muy astuta y el deseo de sobrevivir. Desconfiaron del Dr. Hope. Bajo el liderazgo de un mutante con una agresiva voluntad de poder innata, se rebelaron, se adueñaron del laboratorio y ampliaron el campo Sigma hasta cubrir un vasto espacio. Ya comprendo, musitó Ames. Entonces fue cuando aparecieron las tierras muertas. Para nosotros, las tierras nuevas, murmuró la extraña muchacha sentada junto a él. El líder rebelde, el Tecnozar, trató de matar al Dr. Hope y a todos los Neozoans, prosiguió. Pero estos lograron escapar, para fundar nuestra primera ciudad. ¿Y los tecnohombres construyeron Tecnópolis? Tecnópolis, exclamó Ames. La ciudad que vi, bajo un manto de niebla verde. Esa ciudad de grandes máquinas es Tecnópolis, confirmó la joven. Desde ella, los tecnohombres declararon la guerra a mi pueblo perseguido. Durante largo tiempo, los Neozoans tuvieron la esperanza de sobrevivir. Levantaron 7 ciudades, ocultas bajo la pantalla Tau. Pero el Dr. Hope falleció, y las nuevas armas atómicas de los tecnohombres les destruyeron. Entonces el Tecnozar comenzó a elevar la tensión del campo Sigma, mantenida por los grandes generadores de la torre central de Tecnópolis. Él pretende extender las tierras nuevas por todo el planeta. Su meta es llegar a dominar el mundo. ¿Con qué es eso?, exclamó Ames en voz baja. Es esa máquina la que hace crecer el paraje muerto. Entonces debe ser destruida. Artedne empezó a hablar, pero se contuvo. Un extraño temor oscureció sus ojos violeta. Su esbelto cuerpo se estremeció bajo la túnica de plata, y el resplandor de color de sus caídas antenas palideció. Por último, dijo con tono grave. Eso no sería fácil, Ames. Tecnópolis está muy lejos y los tecnohombres ya nos persiguen por aquí. La ciudad y la torre del Tecnozar están bien vigiladas y protegidas. Y los generadores del campo son demasiado grandes como para poder ser destruidos fácilmente. Poseo un arma, Ames acarició las bombas atómicas, y puedo intentarlo.